Muchas personas me preguntan cómo hacer un servidor para que las personas de Minecraft Java y de Minecraft Bedrock puedan jugar al mismo tiempo. A esto se le conoce como un servidor crossplay y de eso es lo que se va a tratar este video. A continuación te voy a explicar 3 métodos gratuitos para crear un servidor crossplay de Minecraft. Pero si quieres algo en lo que valga la pena gastar tu dinero, te presento The Game Hosting. Con este servicio podrás crear servidores no solamente de Minecraft, sino también de todos estos juegos que ves en pantalla. Por ejemplo, con un servidor de 12 GB puedes crear servidores de todos estos juegos. Pero si lo que quieres es algo más sencillo para jugar con amigos, puedes optar por un servidor de 8 GB. Esto es lo mínimo que te recomiendo si quieres crear un servidor de Minecraft, ya que menos de 8 GB de RAM ya tendrías muchísimas limitaciones de rendimiento. No podrás instalar muchos mods, ni tampoco podrás instalar muchos plugins. The Game Hosting es una muy buena opción calidad-precio, ya que utilizan procesadores Ryzen 9950X y 7950X 3D, y los precios que manejan son realmente su punto fuerte, ya que el servidor más barato, que es de 2 GB, te cuesta $1.61, y si quieres un servidor con 16 GB de RAM, con IP dedicada, con una protección profesional anti-DDoS y 5 espacios de respaldo para tu servidor, te saldría en tan solo $19.61. Tan solo compara estos precios con otras alternativas y te darás cuenta que son unos precios excelentes. Si usas mi código de creador tendrás un 15% de descuento de por vida, y también estarás ayudando a este canal, porque yo me estaría llevando un porcentaje por cada servidor que venda. Así que cuando compras un servidor en The Game Hosting estás apoyándome económicamente, y eso me ayuda muchísimo a continuar creando estos videos que yo sé que a ustedes les gusta un montón y les funcionan muchísimo. A continuación te voy a explicar a cómo comprar un servidor con The Game Hosting y a cómo crear un servidor crossplay con The Game Hosting. Bueno, lo primero que pueden hacer es pasar la página a español. Aquí le dan a la banderita de España y listo, ahora está en español. Deben dar clic aquí en donde dice ver planes ahora. Estando acá ellos te dan un código de promoción, pero utiliza el mío para que me ayudes a mí, obviamente. Jamalegis, utiliza mi código, igual te van a dar un 15% de descuento de por vida, ¿vale? Pero me estarías ayudando a mí, ¿vale? Así que usa mi código, por favor. Aquí pueden elegir el plan que ustedes deseen. Mira, si tú quieres hacer algo pro, puedes optar por uno de 64 GB y con el código de descuento te va a salir bastante barato. Pero si quieres algo potente, que solo vas a jugar con algunos amigos y van a ver algunas personas, te recomiendo 16 GB para que no gastes tanta plata y para que tengas un excelente servicio y un excelente rendimiento. Si ya quieres algo mucho más pro, 32 GB te va a ser suficiente, ¿ya? 64 GB es para otra cosa mucho más exigente. Pero 16 GB es algo bastante normal y bastante accesible y bastante adecuado para cualquier situación. Por cierto, si tienen alguna duda, si tienen algún problema, ustedes le dan clic acá y aquí te va a responder creo que una inteligencia artificial o no sé, te va a responder el soporte. Si tienes alguna otra duda que no te puede resolver este apartado, simplemente te vas aquí en donde dice soporte y listo. Pones tu nombre, tu email, tu problema y el mensaje, ¿vale? Y aquí ellos te van a contactar, te van a decir cuál es el problema y tal, y listo. Así resuelves problemas con este servicio. Si en algún momento ellos no te contestan por X motivo, escríbeme a mí, yo te puedo ayudar, ¿vale? Yo tengo contacto directo con las personas de esta empresa, así que yo te puedo ayudar también si tienes algún problema que yo pueda ayudarte, ¿vale? Obviamente tienes que crearte una cuenta para poder entrar al soporte. Vamos a seguir con el método de compra. Supongamos que quiero un servidor de 16 GB de RAM, vale $12.89. Vamos a comprarlo y estando aquí nos va a decir acá en la parte derecha como una tarjetita de todo lo que estamos comprando. Aquí tú puedes elegir el método de pago, si quieres trimestral, si quieres semianual o si quieres anual. Obviamente, si tú lo compras anual, te vas a ahorrar un dineral, si es que quieres hacer algo serio y algo a largo plazo. Así que si quieres algo a largo plazo, puedes usar el plan anual. Solo lo digo para que sepan. Acá por ahora tienen locaciones en Estados Unidos y en Europa, así que el ping va a ser como de 100, 130, pero va a ser súper estable. De repente no te va a subir a 500 o a 600, no. El ping siempre va a estar en 100, 130, ¿ok? Para que tengan eso en cuenta. Próximamente, yo creo que ellos tienen planeado poner servidores también en LATAM para bajar la latencia. Yo les he dicho bastante que hagan eso porque les va a ayudar muchísimo. De hecho voy a anotarlo aquí. Ahora, DDoS Protection, ya viene uno incluido.
porque por defecto todos deben tenerlo. Pero si quieres algo más profesional, que realmente no sé cuál es la diferencia entre el que ya viene incluido y el profesional, eso no me lo han aclarado. Después cuando me lo aclaren yo se los voy a explicar, ¿vale? Pero por ahora el profesional vale 2,29 centavos, ¿vale? Pero ya viene uno incluido, así que no se preocupen porque la seguridad de su servidor va a estar bastante buena. En donde dice backup slots es si quieres tener espacios para respaldar tu servidor. Supongamos que estás jugando en tu servidor de Minecraft súper divertido y pagaste tu servidor de 16 GB, el cual puedes crear cualquier servidor de cualquier juego que venga incluido en la página, que son bastantes. Está el The Forest, está el Project Zomboid, está el Rust, está el Ark, está el Minecraft, está el Counter Strike. Hay muchísimos servidores para crear dentro de una sola mensualidad. Entonces, si por ejemplo tienes una partida de Minecraft con amigos y te llega un amigo y te dice para jugar Project Zomboid, ¿qué haces? ¿Borras tu servidor y creas el de Project Zomboid? Pues no, lo puedes hacer desde acá, desde backups de servidor. Aquí también te regalan base de datos. Eso es por ejemplo si tú quieres crear una base de datos para tener toda la configuración. Eso si tú quieres crear por ejemplo una base de datos de todos tus usuarios, por ejemplo de el Outme, que es un plugin para las contraseñas y tal. Puedes tener una base de datos con todas las contraseñas y todos los usuarios de todos los jugadores de tu servidor. De esa manera los datos no se van a guardar dentro de los archivos del servidor. Así que si tú borras ese servidor, no se va a eliminar los datos de esa persona porque está guardado en la base de datos. Obviamente si borras el mundo y tal, se va a borrar sus logros, se va a borrar todo, pero lo que es tema plugins, todo se va a guardar en la base de datos. Así que pongan 5, son gratis, pongan 5 bases de datos. Después les voy a enseñar a cómo se usan las bases de datos en los servidores de Minecraft. Es bastante recomendable hacerlo. Una IP dedicada, recomendadísima. Si quieres hacer algo un poco más profesional, si quieres que no solamente entren tus amigos, si quieres dar un mejor aspecto, te recomiendo una IP dedicada. Vale $3 una IP dedicada. Tú les dices el nombre que quieres para tu IP y ellos te dan el nombre. En mi caso, el servidor que yo tengo es survivalcraft.thegamehosting.com. ¿Ok? Es mucho mejor que dar los numeritos de la IP. Quieres comprar tu servidor con IP dedicada, con 5 bases de datos y ya, supongamos que quieres comprar eso. Le das a continuar y aquí te dice el precio, $15,89. Entonces, aquí debes poner mi código. Tienes que poner mi código de creador. Mi código es este, Jamalegis. Igual abajo te lo voy a dejar en la descripción para que lo copies y lo pegues. Le das a validar código y te pasó de $15,89 a $13,51. Entonces aquí te estás ahorrando $2,38. Y además, si pones mi código de descuento, me estarás ayudando a mí porque por cada compra que se haga yo me llevo un porcentaje. Así que muchas gracias si utilizas mi código de descuento. Y como pueden observar, aquí dice recurrente, es decir, que todos los meses vas a tener el 15% de descuento. No es como esas empresas que te dan descuento por un solo mes. No, este descuento es de por vida, ¿ok? Así que usa mi código de descuento. Vale, le das a comprar. Vale, aquí lo único que tienes que hacer es elegir tu cuenta. Si ya te creaste una cuenta en The Game Hosting, aquí te va a decir pues tu cuenta, tu dirección, tu todo. Te va a decir todo porque bueno, es necesario porque vas a comprar un producto, así que por eso te pide la dirección, ¿vale? Aquí puedes elegir el método de pago, que es tarjeta de débito o crédito. Puedes pagar con criptomonedas o puedes pagar por PayPal. Y listo, aquí pones tu cuenta de PayPal, pagas y listo. Como yo no lo voy a comprar porque ya lo tengo, pues ya, este paso lo tienen que hacer ustedes, ¿vale? Así se compra un servidor en The Game Hosting. Ahora les voy a explicar a cómo crear un servidor crossplay con The Game Hosting. A continuación les voy a explicar a cómo crear un servidor crossplay desde The Game Hosting. Vamos a darle clic a Manage Server. Yo tengo un server de 12 GB de RAM. Esto me lo dan a mí para hacer las pruebas y tal. Si ustedes quieren crear un servidor con modpacks, con datapacks, con 12 GB vas a tener suficiente y te va a ir súper bien todo, ¿vale? Así que para que tengan eso muy en cuenta. También The Game Hosting cuenta con esto para crear servidores de distintos juegos, no solo de Minecraft. Todos estos juegos de aquí vas a poder crear un servidor con 12 GB de RAM. Servidores de Project Zomboid, el 7 Days Today me gusta bastante, el Factorío, juegazo, el The Forest, me gustaría hacer un servidor con ustedes de The Forest, mi gente. Díganme en los comentarios si les gustaría hacer eso. Vamos a dejarnos de rodeos y vamos a explicarles cómo se crea un servidor crossplay desde The Game Hosting. Es súper sencillo. Lo primero que tienen que hacer, si tienen ya archivos aquí adentro, lo único que van a hacer es eliminar todo, ¿vale? Y nos vamos a ir acá en donde dice versión. Nada, mentira, aquí en donde dice versión, no. Tienen que descargar el archivo paper. Simplemente escriben aquí paper mc
y descargan la última versión de Minecraft, que vendría siendo la 1.21.5. Download, y ahora lo que tenemos que hacer es arrastrar este archivo paper para acá adentro y tenemos que cambiarle el nombre, ¿vale? Aquí ya está el archivo, le damos a los 3 puntitos y ponemos server. Esto es lo único que hay que hacer. Ahora, lo que tenemos que hacer a continuación es crear una carpeta llamada plugins, y ahí vamos a meter el Geyser MC y el Floodgate, ¿vale? Lo descargan aquí para Spigot y el Floodgate también lo descargan para Spigot. Me voy aquí a descargas, agarro el Geyser, el Floodgate y lo meto a la carpeta plugins. Y listo, eso es todo. Ya con esto solo tienen que iniciar el servidor y configurar algunas cositas para que funcione el crossplay. Es súper sencillo. Nos vamos aquí a consola y le damos a Start. Acá nos va a pedir aceptar el EULA. ¿Vale? Aquí nos pide aceptar, lo aceptamos y ya después de aquí solo tienen que esperar a que se cargue el servidor, ¿vale? O sea, miren lo rápido que se inicia el servidor con The Game Hosting. Mira, preparando mundo. Comparen esto con Google Colab, con Aternos desde tu PC, es mucha diferencia. Aquí simplemente pasamos unos cuantos archivos, le dimos a Start, aceptamos el EULA y listo. Fue súper rápido. Esa es la ventaja que tiene un host premium, que vas a poder crear tu servidor mucho más rápido y mucho más fácil. Todo te lo ponen en la mano prácticamente, no tienes que configurar absolutamente nada. Aquí ya se creó el servidor. Lo que tenemos que hacer a continuación es apagar el servidor, nos vamos a los archivos del servidor, nos vamos a la carpeta plugins y dentro de la carpeta plugins nos vamos a la carpeta Geyser. Aquí lo único que vamos a configurar es este archivo config.yml. Copiamos el puerto, tenemos que copiar el puerto que está aquí. Esta es nuestra IP, por cierto. Lo único que vamos a hacer es copiar el puerto que está acá. Y aquí en donde dice Bedrock, si bajamos un poco, vemos que dice puerto. Lo único que vamos a hacer es borrar esto y pegamos el puerto. Eso es todo lo que hay que hacer, mi gente. Guardamos e iniciamos el servidor nuevamente. Aquí el servidor ya está listo, está online. Y lo único que hay que hacer es entrar al servidor y listo. Le damos a jugar y listo. Eso es todo, mi gente. Please wait to reconnecting. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a darle a entrar de nuevo. Ahí entró, ¿viste? Y ya, eso es todo, compadre. Súper fácil. A continuación les voy a explicar cómo crearlo con Aternos, con Google Colab y con tu propia PC. Pero créeme que con The Game Hosting te vas a ahorrar muchísimos, pero muchísimos dolores de cabeza, gente. Ustedes vieron lo rápido que hice el servidor. Lo hice como en menos de 5 minutos. Esa es la ventaja que tiene crear un servidor con un host premium. Ahora vamos con los métodos gratuitos. Con Aternos, con Google Colab y con tu propia PC. El que más recomiendo que hagan es con su propia PC, porque los demás tienen muy poco rendimiento y tienen bastante ping, ¿vale? Así que de antemano les recomiendo con tu propia PC. Nos vemos en los métodos gratuitos. A continuación les voy a explicar a cómo crear un servidor crossplay en Aternos. Lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, irnos a la página de Aternos. Vamos a darle a jugar y aquí ya yo tenía un servidor creado previamente, pero voy a eliminarlo para efectos prácticos. Para los que nunca hayan usado Aternos, pues simplemente deben crearse una cuenta con Google o pueden acceder con su cuenta de Google. Es súper sencillo. Una vez hayan accedido con su cuenta de Google, lo único que tienen que hacer es darle clic a este gigante botón de aquí que dice crear un servidor. Estando aquí tienen la posibilidad de elegir si quieren un servidor de Bedrock o un servidor de Java. Deben elegir un servidor de Java. Y aquí les va a preguntar si quieren respaldar su servidor en Google Drive. No lo voy a hacer, así que le voy a dar a saltar. Ok, una vez estando en el panel de Aternos, lo primero que tienen que hacer es dar clic aquí en la parte de software, darle clic en cambiar. Buscan el que dice Paper, siempre la última versión. Elegimos la última versión, que es la 1.21.5, la instalamos y listo. Una vez hayamos instalado el Paper en la última versión de Minecraft, lo que tenemos que hacer a continuación es irnos a la parte de plugins. Luego escribimos Geyser MC, le damos clic y le damos a instalar, ¿vale? Una vez hayan instalado el Geyser, automáticamente ya te instala el Geyser y el Floodgate. Una vez hayamos hecho todo esto, lo que falta por hacer es darle a iniciar el servidor. Aceptamos el EULA y listo. Aquí simplemente debemos esperar. Vale, aquí ya el servidor está en línea. Ok, lo único que tenemos que hacer es verificar que funcione. Aquí ya yo tengo un servidor de Aternos creado previamente, que es este de aquí. La IP de tu servidor en Aternos es esta. Si quieres saber cuál es el puerto de tu servidor, simplemente le das en conectar y aquí te va a decir el puerto. En mi caso es el 58753. Es muy importante saber cuál es el puerto porque lo vamos a necesitar. Apagamos el servidor y una vez se haya apagado el servidor, nos vamos a la parte de archivos, buscamos la carpeta plugins. Dentro de la carpeta plugins vamos a la carpeta Geyser y dentro de la carpeta Geyser nos vamos a
al archivo config.yml, le damos clic y nos va a abrir este archivo de texto. Lo único que tenemos que configurar es esta parte de aquí que dice Bedrock y más abajo dice puerto. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar todo esto y pegamos el puerto de nuestro servidor en Aternos. Guardamos este archivo y volvemos a iniciar el servidor. Vamos a copiar el puerto y vamos a pegarlo en Minecraft Bedrock, servidores, Aternos, editar, y vamos a poner el puerto, que es este, 58753. Esta es la IP del servidor. Guardamos los cambios y pues el servidor ya debería funcionar correctamente. Vale, el servidor ya está en línea. Vamos a entrar desde Minecraft Java. Aquí tenemos el servidor en Minecraft Java y vamos a ver si funciona en Minecraft Bedrock, que bueno, debería funcionar. Jugar y listo. Ahí apareció el personaje en Minecraft Java, creo que lo pueden ver. Ya tenemos un servidor crossplay en Aternos. Ya podemos jugar desde Minecraft Java y desde Minecraft Bedrock en un servidor de Aternos totalmente fácil y gratis, que es lo mejor. Vamos con el siguiente método. Si quieren hacer que las personas que tengan Minecraft no Premium puedan entrar a su servidor de Aternos, simplemente se van aquí a archivos y buscan el archivo Server Properties. Dentro del archivo Server Properties van a tener un montón de parámetros para configurar. Para que las personas que tengan Minecraft pirata puedan entrar, tienen que darle clic a craqueado. Y listo, eso es todo lo que tienen que hacer. Y ya podrán iniciar el servidor y las personas que tengan Minecraft no Premium van a poder jugar en tu servidor de Minecraft. A continuación les voy a explicar a cómo crear un servidor crossplay con Google Colab. Lo primero que tienen que hacer es, obviamente, abrir su navegador de preferencia. En mi caso es Opera GX, el mejor navegador para gamers. Estando aquí, lo primero que tienen que hacer antes de todo es crearse una cuenta en Playit. Playit va a ser la página o el servicio que nos va a permitir compartir nuestro servidor con el mundo. Lo único que tienen que hacer es crearse una cuenta, verificarla y listo. Es gratis y súper sencillo. Si ya tienen una cuenta de Playit creada previamente, lo que tienen que hacer es eliminar todos los agentes que tengan creados en esta parte de acá, al igual que todos los túneles. Es súper sencillo, simplemente eligen el agente, bajan un poco y le dan a eliminar, ¿vale? Una vez hayan creado su cuenta de Playit y hayan verificado que todo esté totalmente limpio, así como lo tengo yo, ya podemos empezar con la creación del servidor. Lo primero que tienen que hacer es escribir en Google Minecolab. Entran a la página de GitHub, deben verificar que sea esta página. Igual les voy a dejar el link en la descripción del video. Estando acá debemos verificar que descarguemos la última versión de Minecolab. Si tiene este botoncito verde es porque es la última versión, así que simplemente damos clic, bajamos un poco y le damos clic acá. Aquí vamos a descargar la última versión del Minecolab. Una vez descargado ya podríamos cerrar esto. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos a la página de Google Colab. Entramos a la página de Google Colab, le damos en Open Colab. Antes de empezar a subir el servidor y todo eso, tienen que verificar que en su cuenta de Google Drive tengan espacio suficiente. En mi caso tengo apenas 500 megas utilizados y bueno, tengo 15 gigabytes de espacio, así que todos estos gigas están libres. Verifiquen que tengan espacio en su cuenta de Google Drive porque el servidor se va a guardar en la cuenta de Google Drive. Ahora, lo que tenemos que hacer a continuación es volver a Google Colab y en donde dice subir, damos clic, explorar y buscamos el archivo que acabamos de descargar. En mi caso, yo acabo de descargar este de aquí y aquí se estará subiendo. ¿Y dónde se estará subiendo? Te preguntarás. Se está subiendo a tu cuenta de Google Drive. Todos los cambios que hagas en este archivo se van a guardar en este archivo de acá. Así que si tú, por ejemplo, vuelves a darle a subir otro archivo en Google Colab, ya no estarás utilizando este mismo archivo, sino ese otro archivo que acabas de subir. Así que si en este archivo tú hiciste algunas configuraciones, creaste varios servidores, debes tener en cuenta que a la hora de subir uno nuevo, pues no vas a tener esas mismas configuraciones, sino que vas a tener todo desde cero, ¿vale? Eso para que lo tengan en cuenta. Ya después que hayan creado el servidor y todo perfecto, pues supongamos que te fuiste a dormir y quieres volver a abrir tu servidor, lo que tendrías que hacer es lo siguiente. Vuelves a Google Colab, entras a Google Colab, Open Colab, y en vez de darle clic a subir, simplemente nos vamos en donde dice Google Drive y abrimos este de acá, porque aquí es donde se estarán guardando todos los cambios que vamos a hacer posteriormente. Una vez aclarado esto, pues ya podemos proceder. En el video anterior expliqué para qué funcionaban cada una de estas opciones de acá, así que no lo voy a explicar en este video. Si quieres saber para qué funciona cada una de estas opciones, simplemente ve al video que te voy a dejar en la descripción del video o en la tarjetica de aquí arriba. Pero bueno, ve ese video después de ver este
este video, ¿vale? No te vayas todavía. Estando acá, lo primero que tienen que hacer es darle clic aquí en donde dice Setup. Igual les voy a explicar brevemente para qué funciona cada cosa que vamos a configurar. El apartado Setup lo que hace es darle permiso a Google Colab para entrar en tu carpeta de Google Drive. En pocas palabras, eso es lo que hace este apartado de aquí. Aquí nos va a pedir permiso para entrar a Google Drive, así que le damos a conectar con Drive, le damos clic acá, bajamos un poco y le damos a continuar. Bajamos un poco, continuar y listo. Acá simplemente hay que esperar. Un detalle muy importante es que siempre, gente, el Google Colab se puede demorar su tiempo, así que deben tener paciencia. Habrán cosas que probablemente tú piensas que no están avanzando, pero sí lo están haciendo. Solo debes tener bastante paciencia, ¿vale? Como pueden leer, se ha completado. Aquí ya entramos a la carpeta de Google Drive. Si nos vamos a nuestra cuenta de Drive, podemos ver que se nos ha creado una carpeta llamada Minecraft. Aquí va a haber un archivo llamado server list que va a almacenar todos los servidores que hemos creado. Ahora, lo que tenemos que hacer es bajar un poquito más y aquí en donde dice create server o create server, aquí vamos a poder dar las instrucciones de qué servidor vamos a crear. Aquí no vamos a iniciar el servidor. Aquí lo que vamos a hacer es elegir cómo vamos a crear el servidor. Aquí vamos a crear las instrucciones para decirle a Google Colab qué servidor queremos iniciar. Y más abajo, en esta parte de aquí, sí es para iniciar el servidor, ¿vale? Porque hay mucha gente que crea el servidor, pone, por ejemplo, hola, crea el servidor llamado hola, lo inicia y lo inicia por acá. Y la próxima vez que vuelva a entrar a Google Colab, le da otra vez aquí y le dice un error, que es que ya ha creado el servidor previamente y como está en inglés no lo entienden, ¿vale? Cuando ya hayan creado el servidor acá, esto no lo vuelven a tocar, simplemente dan clic aquí y listo. En mi caso voy a poner Crossplay. Ustedes pueden poner cualquier nombre. Ahora le damos a este botón y aquí va a empezar a crear las instrucciones de cómo vamos a crear ese servidor. Aquí nos dice tipo de servidor, tenemos que darle clic y elegir el que dice paper. Es obligatorio que hagan todo como yo lo estoy mostrando, ¿vale? Deben elegir paper. Y otra cosa, debe ser siempre la última versión de Minecraft, ya que en Minecraft Bedrock tú no puedes elegir versiones anteriores, siempre están en la última versión. Así que si sale una nueva versión, debes esperar a que Minecolab se actualice a esa nueva versión. Aquí, como pueden ver, estamos en la 1.21.5 y deben elegir la última. Siempre cuando vayan a hacer un servidor crossplay, la última versión. En Tunnel Service, aquí elegimos Playit. Recuerdan que yo les dije que tienen que crearse una cuenta en Playit y tal. Aquí va a empezar a descargar el archivo servidor, que este va a ser el archivo de Minecraft 1.21.5 con paper. Bueno, aquí como tal no está descargando el servidor como tal. Aquí simplemente está creando un archivo de instrucciones dentro de esta carpeta. Como pueden observar, aquí están las instrucciones como qué tipo de servidor es un servidor con paper. Qué versión de servidor es la 1.21.5 y qué servicio de túneles estamos usando Playit. Y se descargó el archivo server.jar, que vendría siendo un archivo de servidor de paper de la 1.21.5. Ahora bajamos un poco y en donde dice Start o consola, le damos a este botón. Esta casilla es una nueva actualización que acaba de agregar el creador de Minecolab y pues bueno, nunca la he utilizado, así que simplemente den clic acá sin marcar esta casilla, ¿vale? No marquen esta casilla. Le dan a este botón. Aquí sí que se va a demorar un poco más de tiempo. Acá, como pueden observar, dice que se demora alrededor de 10 a 15 minutos. Normalmente no te debería dar ningún error, porque si hiciste todos los pasos correspondientes tal cual como yo lo hice, pues te debería ir todo bien. Esta parte de aquí no tiene nada que ver con tu servidor de Minecraft. Aquí lo único que está haciendo es ejecutando todas las instrucciones que nosotros le dimos en esta parte de aquí. Ya después sí va a empezar a crear el mundo, cargar los plugins y todo. Pero por ahora no estamos tocando nada del servidor. Simplemente estamos empezando a crear esos archivos para crear el servidor. Aquí en donde dice Playit, esto es un token que es para nuestro servidor. Es único para nosotros, ¿vale? Así que le damos clic a este link y tenemos que esperar un momento a que esto de aquí cargue, ¿vale? Es súper sencillo. Simplemente deben esperar el chequeo y acaba de demorar de 5 a 10 segundos. O sea, este chequeo dura siempre 5 segundos, pero a veces se repite 2 o 3 hasta 4 veces, ¿vale? Aquí se ha repetido 3 veces y creo que no se va a repetir otra vez, ¿vale? Aquí se repitió una cuarta vez, una quinta vez. Bueno, a veces se repite muchísimas veces, simplemente deben esperar.
Ahí está. Le dan a crear túnel, eligen el tipo de túnel que debe ser de Minecraft Java, dan clic acá, añadir túnel y listo. Aquí ya podrían entrar a su servidor de Minecraft Java normalmente. Aquí ya el servidor está corriendo perfectamente. Igualmente vamos a comprobarlo. Vamos a abrir el Minecraft 1.21.5. Y aquí tengo una versión de Minecraft de la última versión. Por ahora el servidor no está crossplay. Por ahora simplemente está para Minecraft Java. Y en esta parte de Google Colab, cuando te diga este mensaje de aquí, que dice Done 49 segundos, significa que ya el servidor está iniciado. Si te da algún error o lo que sea, no sé, si te aparece algo de color rojo, algún error, o esto de aquí dejó de girar. Si esto deja de girar es porque el servidor tuvo un error. Mientras esto esté girando significa que el servidor está listo. Si esto está girando y te tiró este mensaje, es que tu servidor ya está listo. Pero de lo contrario, si esto no está girando y te apareció unas letras rojas o algo, lo único que tienes que hacer es abrir ChatGPT. Y supongamos que a ti te dio un error y supongamos que este es mi error, ¿vale? Y supongamos que este es el error que yo tengo. Y le damos a pegar aquí y nos va a decir todo lo que está pasando. Aquí, bueno, aquí me está diciendo qué es lo que está pasando. Me está diciendo que está generando el mundo, el terreno y tal. Pero es porque es lo que está pasando. Pero si a ti te da algún error, pues te va a decir cuál es el error en cuestión, ¿vale? Porque a veces es un poco complicado uno mismo leer todo ese código, ¿ok? Así que utilicen ChatGPT, gente, que ChatGPT soluciona muchísimos problemas de este aspecto. Ahora, ya que se nos abrió el Minecraft Java, lo único que tenemos que hacer es agarrar la IP que tenemos aquí y nos vamos para acá. Yo aquí tengo unas pruebas de Google Colab, Aternos, PC y de pago. Pero bueno, vamos a probarlo solo con Colab. Por cierto, entren a mi servidor de Minecraft, es totalmente gratis. Aquí está la IP, ¿vale? Entren al servidor, es un survival modificado muy bueno, con datapacks, no tienen que instalar mods ni nada, ¿vale? Ya, volvamos al tema. Aquí en donde dice Colab, yo voy a editar la IP, simplemente voy a pegar esta nueva IP. Pero en el caso de que no sepan crear un nuevo servidor, pues simplemente le dan añadir servidor y pegan la IP en esta parte. Aquí el servidor, como pueden observar, funciona correctamente, ya inició. Simplemente le damos a play y ya podemos entrar perfectamente. Independientemente de que esto tenga buen rendimiento o mal rendimiento, yo no estoy para opinar el rendimiento de Google Colab. Yo no estoy para decir si es una buena opción o es mala opción. Yo simplemente te estoy explicando a cómo hacer un servidor crossplay desde Google Colab. La verdad es que Google Colab no es una opción muy recomendada por temas de rendimiento, pero es una opción, así que también la pueden utilizar. Ahora te voy a enseñar a cómo hacer que este servidor sea crossplay, ¿vale? Es súper sencillo. Simplemente me salgo de aquí y nos vamos a Google. Vamos a escribir Geyser MC. Este va a ser el plugin que vamos a necesitar. Geyser MC y Floodgate. Son estos dos plugins. Debemos buscar el que dice Spigot o Paper. Le damos clic acá. Lo descargamos. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Y nos vamos a Floodgate y buscamos el de Spigot o Paper. Le damos clic acá. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Y ya podríamos cerrar esto de aquí. Una vez ya hayan descargado estos dos plugins, lo único que tienen que hacer es irse a su cuenta de Google Drive, irse a la carpeta de su servidor, que en mi caso es la carpeta Crossplay, luego a la carpeta Plugins y luego, bueno, estando ya en la carpeta Plugins, lo único que tienen que hacer es arrastrar estos dos plugins que acabamos de descargar, el Geyser y el Floodgate. Los arrastramos a la carpeta plugins y listo, ya tenemos los plugins instalados. Ahora lo que tenemos que hacer es reiniciar el servidor. Para eso escribimos aquí en la consola de comandos, que por cierto, esta es la consola de comandos. Si tú quieres poner aquí OP, puedes poner OP y el nombre de usuario y listo, aquí ya te estarías dando OP. Pero en esta consola vamos a escribir stop y le damos a enter. Les recomiendo muchísimo que apaguen su servidor desde la consola de comandos para evitar pérdidas de información. Y como pueden ver, aquí esto ya dejó de girar y ya no es un botón cuadrado, ahora es un botón de play. Lo volvemos a iniciar y aquí estaríamos reiniciando el servidor. Cuando apagamos y encendemos el servidor, pues ya lo estaríamos reiniciando. Eso es un reinicio. ¿Por qué necesitamos reiniciar el servidor? Porque estos plugins necesitan ser ejecutados y necesitan crear sus carpetas con todas sus configuraciones. Algo muy importante, y es que cuando te creas un servidor con Playit, la IP nunca cambia, ¿ok?
Aquí, como pueden observar, dice que está iniciando el servidor con Playit y que está iniciando con el token y que la IP nunca va a cambiar, ¿vale? Así que eso lo deben tener bastante en cuenta, la IP no va a cambiar, ¿vale? Aquí ya está iniciando todo correctamente. A ustedes no les debería dar ningún error si están haciendo todo como yo lo estoy haciendo. En tal caso de que les dé algún error, ya saben, arrastran todo esto, lo copian y lo pegan para acá y listo. Eso es todo, así solucionan errores, ¿vale? Aquí creo que el servidor ya inició. Siempre deben leer esto de aquí. Si les dice esto de aquí, down, es porque ya está listo. Y si vemos aquí arriba, esto está girando, así que el servidor está iniciado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En Playit, lo único que tienes que hacer es irte a agentes y el que dice conectado, lo que debes hacer a continuación es darle clic y aquí en donde dice añadir túnel, le das a añadir túnel, túnel type, Minecraft Bedrock, ¿vale? Ahora vamos a tener una IP para Minecraft Java y una IP para Minecraft Bedrock, así de sencillo. Esto lo tienen que hacer después de haber instalado los plugins Geyser y Floodgate. Ahora, lo único que tienen que hacer es agarrar esta IP de acá, les recomiendo la IP numérica, la copian, se van a Minecraft Bedrock, vamos a darle clic aquí, vamos a abrir el Minecraft Bedrock. Es increíble lo rápido que inicia el Minecraft Bedrock, gente, increíble. Le damos a jugar, servidores, y por aquí yo tengo uno de collab, ¿vale? Vamos a darle clic acá, editar servidor, y pegamos la IP. Pegamos esta nueva IP y vamos a poner 21... El puerto es este. Después de los dos puntos es el puerto. En mi caso el puerto es 2182. 2182. Y esto lo tenemos que borrar de aquí. Guardamos los cambios y listo. Yo creo que ya serviría. En todo caso, si ustedes no tienen esto aquí, pues muy sencillo. Suben un poco, añadir servidor y hacen lo mismo. Pegan la IP y pegan el puerto aquí abajo. Eso es todo. Vamos a probar que funcione el collab. Vamos a darle a jugar y debería funcionar correctamente. Y entramos al servidor, mi gente. Ya tenemos un servidor crossplay bastante sencillo y bastante gratis. Ahora vamos a entrar desde Java y vamos a buscar a nuestro otro personaje que está por algún lugar. ¿Ves? Si le damos a Tab, podemos observar que está Jamalegis y Jamalegis. Pero si le ponen bastante cuidado, el de Bedrock es el que tiene un punto al principio, ¿vale? Así que tengan eso en cuenta. No sé dónde está el otro Jamalegis. Vamos a darnos OP y vamos a tepearnos. Para darnos OP, pues ya saben, en la caja de comandos ponen OP, Jamalegis y listo. Aquí voy a ponerme OP, vamos a pedirle que se tepee nuestro otro personaje para acá. Y listo, como pueden observar, ya estamos en Minecraft Bedrock Crossplay. O sea, estamos ya con un servidor crossplay, mira, ahí está el servidor. Así de sencillo es crear un servidor crossplay con Google Colab. Ahora vamos con el otro método. Por cierto, para las personas que tengan Minecraft pirata, lo único que tienen que hacer es ir para la carpeta de su servidor en Google Drive. Aquí está la carpeta de mi servidor crossplay. Entramos y lo único que tenemos que hacer es configurar en el archivo server properties. Le damos a los tres puntitos, abrir con text editor. Y lo único que tenemos que hacer es configurar este parámetro de aquí, que dice online mode, está en true, lo tenemos que pasar de true a false. Luego le damos clic a este botón para que guarde los cambios. Si no dan clic en este botón no va a funcionar, gente. Dan clic al botón de guardar cambios y listo. Ya lo único que tienen que hacer es reiniciar el servidor. Ya saben cómo se reinicia, escriben stop y esperan que el servidor se apague, lo vuelven a iniciar y ya las personas que son de Minecraft no Premium ya van a poder entrar a su servidor de Minecraft. A continuación les voy a explicar a cómo crear un servidor crossplay desde tu propia computadora. Este es un método que a mí me gusta bastante en lo personal, ya que tienes el control absoluto del servidor. La única desventaja es que estarías utilizando tu internet y estarías utilizando tu computadora como recurso principal del servidor. Así que si tienes una computadora muy mala pero muy antigua, pues no te va a servir. Pero si tienes un procesador mínimamente potente, me refiero a un i3 de segunda, un i3 de tercera generación, un i5 de cuarta, un i5 de segunda o tercera generación, te va a servir perfectamente. Como mínimo les recomiendo tener 8 GB de memoria RAM. En mi caso yo tengo 32 GB, pero si ustedes tienen un mínimo de 8 GB de RAM, pueden crear un servidor de 4 GB de RAM y bueno, pueden destinar los otros 4 GB de RAM a tu PC y al Minecraft cuando vayas a jugar. Pero debes tener en cuenta que si vas a jugar Minecraft desde la misma computadora desde la que vas a crear el servidor al momento de que tú vayas a jugar Minecraft va a presentar disminución de rendimiento porque está creando el servidor y está procesando tu partida de Minecraft.
Así que deben tener eso en cuenta, ¿vale? Si tienen una PC muy lenta, pues no va a ser muy buena opción. Pero si tienen una PC normalita, con SSD, con un procesador i5 o hasta un i3 y con 8 GB de RAM o 16 GB de RAM, pueden proceder con este método y les va a funcionar perfectamente, ¿vale? Así que bueno, dejémonos de rodeos y vamos a comenzar. Lo primero que tienen que hacer es irse a su navegador de preferencia. En mi caso es el Opera GX, el mejor navegador para gamers. Luego nos vamos aquí a Google, vamos a escribir google.com y vamos a buscar algo que se llama PaperMC. El PaperMC es para crear servidores de Minecraft, ¿vale? Pero aquí lo vamos a hacer nosotros desde nuestra propia computadora. Cuando tú vas a crear un servidor desde Aternos, desde Google Colab, siempre se va a descargar este archivo dentro de las computadoras de Aternos o de Google Colab, pero en este caso lo vamos a hacer nosotros desde nuestra computadora. Vamos a darle clic en Downloads, Paper y vamos a dar clic en Build Explorer. Aquí vamos a ver todas las versiones disponibles y como pueden observar se actualizan constantemente. Hace 21 horas, hace un día, hace 2 días. El de la 1.21.4 hace un día también, así que están bastante actualizadas estas versiones. Siempre vamos a descargar la última que se pueda. Bueno, para crear un servidor crossplay siempre debe ser la última versión del Minecraft. No puede ser ni esta ni esta. Debe ser la última. ¿Por qué les digo esto? Porque para las últimas versiones de Minecraft siempre va a haber alguna incompatibilidad con algún plugin, con algún datapack, porque recién se están actualizando esas versiones, ¿vale? Para que tengan en cuenta eso. Si van a crear un servidor crossplay, siempre debe ser la última versión. Así que si hay un plugin para su servidor que solo está hasta la 1.21.4, no les va a servir en esta versión. Deben esperar a que el creador del plugin lo actualice para que puedan instalar ese plugin a su servidor. Espero darme a entender, pero es algo que deben tener en cuenta. No quiero alargarme mucho en esta parte, pero quiero explicarles lo mejor posible, ¿vale? Así que vamos a darle a descargar y yo lo voy a descargar en el escritorio. Y lo vamos a guardar en una carpeta. Importantísimo guardar en una carpeta. Crossplay se va a llamar la carpeta. Lo pasamos para acá. Y posterior a esto vamos a crear un archivo de inicio, porque simplemente podríamos dar doble clic acá y ya iniciaríamos el servidor, pero no es la manera más adecuada, ¿vale? Les voy a enseñar una manera mucho mejor en la cual van a poder elegir cuánta memoria RAM pueden asignarle al servidor. Así que damos clic derecho, nuevo archivo de texto, aquí documento de texto, vamos a llamarlo Start. El nombre no importa, pero pónganle un nombre normal. Y el TXT lo vamos a pasar a BAT. Le damos a Enter, aceptamos y si damos doble clic no va a pasar nada porque debemos ponerle información aquí adentro. Este archivo .bat lo que va a hacer es ejecutar este servidor de acá, pero para eso necesitamos un código y ese código está en esta página de acá. Escriben Minecraft Server, se van a la primera página que les aparezca y van a tener esto de aquí. Van a copiarlo hasta .jar. No copian esto último porque no les sirve de nada, ¿ok? Copiamos y lo pegamos en el archivo start.bat. Lo copiamos, pulsamos Enter y escribimos pause. ¿Por qué escribimos pause? El pause lo escribimos por si hay algún error en el servidor. De esa manera no se va a cerrar la consola y nosotros vamos a poder leer el error en cuestión y así buscarle una solución. Qué sé yo, si tú sabes leer ya el código de los servidores de Minecraft, bien por ti. Si no sabes leer los códigos de los servidores de Minecraft, pégalo en ChatGPT y así vas a solucionar el error. Pero si no pones esto de aquí, si te da algún error el servidor de Minecraft, se va a cerrar automáticamente la consola y no vas a poder determinar cuál es el problema. Y lo que eliminamos, que era esto, no GUI, significa que no va a tener interfaz gráfica el servidor de Minecraft. No vamos a poder ver de forma gráfica cuánta memoria RAM ni cuántos usuarios hay dentro del servidor. Y bueno, por eso es que yo lo quito, porque no me interesa. Realmente me interesa ver cuánta RAM y cuántos jugadores hay en el servidor. Esto aquí que dice Java nos está queriendo decir que va a iniciar el Java con 1 GB de memoria RAM como máximo y 1 GB de memoria RAM como mínimo, y qué archivo va a ejecutar es el que nos dice acá. Entonces, como nosotros queremos ejecutar este archivo, lo que tenemos que hacer es copiar el nombre y pegarlo en esta parte de acá. ¿Qué es lo que va a hacer
este archivo de inicio. Va a iniciar este archivo de acá con 1 GB de memoria RAM, y si este servidor tiene algún error, se va a pausar la consola para nosotros poder determinar cuál es el error. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar todo esto, el XMS. Dejamos un espacio aquí en el hard, o sea, no hay que dejar esto junto, esto no hay que dejarlo junto, hay que darle un espacio, y en donde dice XMX vamos a elegir la cantidad de RAM que nosotros querramos. En mi caso, como ejemplo, voy a utilizar 4 GB de memoria RAM. Lo único que vamos a hacer es poner 4 y ponemos la G en mayúscula. Y listo, aquí ya tenemos nuestro servidor con 4 GB de RAM para Minecraft 1.21.5. ¿Vale? Ahora le damos a guardar y cerramos. Ahora lo que tienen que hacer a continuación, si van a correr el Minecraft 1.21 y las versiones más nuevas, necesitan el Java 21. Si van a correr versiones antiguas, necesitan una versión más antigua del Java. Aquí yo les voy a dejar una pantalla con todas las versiones correspondientes de Java, dependiendo de su versión de Minecraft, para que sepan cuál Java deben elegir dependiendo de la versión de Minecraft. Para saber qué versión de Java tienen, simplemente escriben en la CMD, escriben Java, espacio, versión, le dan a Enter, y como pueden ver yo tengo la versión de Java 21.0.6, tengo la versión 21 de Java. Ya puedo cerrar esto y ahora sí puedo proceder con la creación del servidor. Simplemente doy doble clic al archivo Start y pues ya va a empezar a descargar todos los archivos necesarios para el servidor. Vale, aquí nos tiró un error y es que no ha leído el EULA TXT. El EULA es como el acuerdo que uno llega con Mojang, aceptando los términos de crear un servidor y toda la cosa, así que lo único que hay que hacer es abrir este archivo de texto y en donde dice EULA lo pasamos de false a true, lo guardamos y cerramos todo esto. Ahora volvemos a iniciar el archivo .start, ¿vale? Aquí empieza a descargar todo nuevamente y como pueden observar, si yo hubiese puesto esto de aquí, vamos a ir al archivo .bat, si yo hubiese puesto esto de aquí, el no GUI, no iba a poder ver esto, no iba a poder ver cuánta memoria RAM estoy utilizando, no iba a poder ver cuántos TPS tengo, ni los MS, ni las personas que van a estar conectadas en el server, ¿vale? Así que tengan en cuenta eso. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para hacer que el servidor sea crossplay, lo único que tenemos que hacer es descargar el Geyser MC y el Floodgate. Descárguenlo para Paper, yo no lo descargo porque ya lo tengo, así que no lo voy a descargar, ¿vale? Me tiré la clásica de los tutoriales de YouTube, no lo descargo porque ya lo tengo. Ve, aquí tengo el Floodgate y el Geyser, así que clic derecho, copiar y me voy a la carpeta de mi servidor. Nos vamos a la carpeta plugins, clic derecho, pegar y listo. Esto es todo lo que tienen que hacer. Cuando reiniciemos nuestro servidor, voy a cerrar esto de aquí y voy a volver a iniciar mi servidor. Cuando volvamos a iniciar nuestro servidor, ya el servidor va a ser un servidor crossplay, pero el servidor ahora no está compartido con la red. Para compartir el servidor con la red, lo único que tenemos que hacer es irnos a la página de Playit, nos logueamos. Si no tienen cuenta de Playit, deben crearse una cuenta de Playit y todo el cuento. Ahora, si ustedes tienen esto de aquí, igual que yo, con agentes y con túneles, lo único que deben hacer es eliminar todos los agentes y eliminar todos los túneles. Es necesario que hagan esto porque Playit tiene un límite de agentes y un límite de túneles, así que hay que eliminar todos los agentes y todos los túneles, ¿vale? Es súper sencillo, simplemente sigan mis pasos y ya. ¿Vale? Aquí ya se eliminó todos los agentes, todos los túneles. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar Playit como un intermediario entre nosotros y la red pública para poder compartir el servidor con la red pública. Entonces, simplemente le damos a Downloads y descargamos esto aquí. Lo descargamos y listo. Una vez hayan descargado el Playit, lo único que tienen que hacer es instalarlo. Es una instalación totalmente normal. Le dan a Next, 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 finalizar y listo. Cuando ya hayan descargado el Playit, probablemente les va a dejar un archivo aquí en el escritorio. A mí no me gusta tener cosas en el escritorio, así que yo lo busco desde aquí. Escribo Playit y vamos a tener este archivo de aquí, esta aplicación. Simplemente le damos a dar clic y nos va a lanzar este link. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en nuestro navegador. Le damos a Enter y nos va a mandar a esta página. Aquí debemos esperar los 5 segundos de chequeo. Es súper sencillo, aquí volvemos a esperar los 5 segundos. Y es algo muy parecido a lo que hicimos con Google Colab, ¿vale? Creamos el túnel y elegimos un túnel para Minecraft Java. Luego nos vamos a agentes, elegimos el que está conectado, que vendría siendo nuestra computadora, y añadimos otro túnel que sea para Minecraft Bedrock. Y listo, debemos esperar a que estos dos túneles se habiliten. Como pueden observar, aquí tengo un túnel para Minecraft Java y un túnel para Minecraft Bedrock.
Y como pueden observar, pues aquí ya funciona, ya el servidor inicia. Ahora vamos a irnos a Bedrock. Aquí ya entramos al servidor. Y como pueden observar, ya estamos aquí, mira. Un servidor crossplay desde Java y desde Bedrock. Súper sencillo y gratis, mi gente. La IP y el puerto de Bedrock va a ser el que tengamos en Play. Espero haberme explicado bien. Si tienen alguna duda, si no entendieron algo, escríbanme directamente al Discord. No escriban tanto en el canal de dudas porque ahí con tantos comentarios y tantos mensajes yo no respondo. Escríbanme por privado, si está en mi disponibilidad, hacemos una llamada y yo les explico cómo solucionar algún error que tengan, ¿vale? Así que bueno, muchas gracias por ver, de verdad agradecido con todos ustedes, gracias por haber visto esta guía completa, espero que les haya funcionado y bueno, nos vemos en otro video. Si quieren hacer que las personas no premium quieran entrar a su servidor, lo único que tienen que hacer es irse al archivo Server Properties, bajan un poco hasta la línea 38, creo que era, aquí, línea 38, y la parte que dice Online Mode lo pasan de True a False, guardan y cierran todo, ¿vale? Y aquí ya las personas que tengan Minecraft no Premium van a poder entrar a tu servidor de Minecraft. Por cierto, para hacer que las personas no Premium puedan entrar a tu servidor de Minecraft con The Game Hosting, lo único que tienen que hacer es irse a la carpeta aquí de archivos, bajamos un poco y en donde dice Server Properties bajamos a la línea 38, creo que era 38, y en donde dice Online Mode lo pasamos de True a False. Bueno, tiene que ser en minúsculo, tiene que ser en minúscula. Ponemos False, guardamos y reiniciamos el servidor y ya las personas que sean no Premium van a poder entrar a tu servidor en The Game Hosting.